Y ya es momento de recibir al invitado del día de hoy. Estamos hablando de Jorge Ramírez, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por volver a tu casa, a ProGanadería. Muchas gracias, Katiuska. Para mí siempre es un placer acompañarlos y bueno, aprovechar para extender un saludo a toda la audiencia. Jorge, hoy vamos a hablar de un tema importante, el tema del momento, gripe aviar, pero una cuestión particular. Muchas veces cuando hablamos de gripe aviar pensamos que solamente estamos hablando de aves que se pueden infectar. En este caso, tenemos que hablar de gripe aviar en cerdos también. ¿Y cómo se están preparando ustedes dentro de la producción ante el ingreso de esta enfermedad? Bueno, que ya confirmamos casos positivos, 4 focos específicamente hace algunos días y se siguen haciendo estudios todavía para determinar si sigue extendiéndose o no la enfermedad. Sí, asimismo, la gripe aviar es una enfermedad que además de afectar de manera severa a toda la población de aves, especialmente a lo que es del sector productivo aviar, también puede contagiar a seres humanos y también al cerdo. Entonces, desde la asociación estamos nosotros trabajando realmente muy fuerte lo que es la prevención, ¿verdad? En granjas para mitigar o, si de ser posible, evitar el ingreso de la gripe aviar a las granjas porcinas, porque efectivamente también los cerdos pueden ser contagiados y obviamente el impacto va a ser muy negativo en cada granja. Bueno, estamos hablando de un rubro que está en crecimiento, mejor dicho, que tiene un crecimiento que no se puede dudar, que vino atravesando momentos muy duros también, ya durante un muy buen tiempo en cuanto a factores que impactaron, que siempre venimos hablando, el tema de las exportaciones. Y esta enfermedad sería un detonante realmente fatal para todo el sector. Ahora, hablando un poco de lo que es el contagio o la transmisión de esta enfermedad, ¿cómo se da el contagio de la gripe aviar o la influenza aviar en cerdos? Sí, se da de la misma manera con el cual un ser humano puede contagiarse, que es básicamente el contacto directo con un ave que esté infectado, ¿sí? Entonces, en una granja porcina, el ingreso de esta enfermedad puede darse a través directamente de las aves, que pueden ser las aves que vienen a posar dentro de la finca, ¿verdad? Trayendo la enfermedad, como también pueden ser de las aves que están dentro de la finca y que son de consumo propio de los que habitan el lugar. Pero también pueden ingresar a través de camiones de transporte, a través de visitas que se dan dentro de una granja, que puede ser un proveedor, que puede ser un potencial cliente que está en contacto con aves infectadas. Pero esta, vamos a decir, esta amenaza, esta contingencia en una granja porcina, sin importar su tamaño, nosotros le venimos trabajando desde siempre, porque la gripe aviar es un tipo de influenza, al igual que otras que están vamos a decirle, en el ambiente en nuestro país, que nosotros siempre venimos trabajando. El cerdo es un animal muy susceptible para este tipo de influencias. Entonces, las medidas de bioseguridad deben de ser hoy más que nunca. Ya comenzamos con la pandemia del COVID, ahora pasamos a lo que es la influenza o la gripe aviar. Entonces, todas esas medidas, todos esos detalles de entrada y de salida y de permanencia de aves en las granjas hoy van a tener que ser muy, muy exigentes, ¿verdad? Nosotros ya, cuando se detectaron los primeros casos de la gripe aviar en la Argentina, ya sabíamos que era inminente la entrada también de la enfermedad a nuestro país, por el hecho de que nuestras fronteras son en muchos de los casos simbólicas, vamos a decirle, que sirven de límite geográfico, pero es como que somos un todo en esta zona del continente. Ya comenzamos a prepararnos y a hablar con nuestros socios y con los productores en general sobre la llegada de esta enfermedad y el impacto que pueden tener en los cerdos. Entonces, todo lo que tiene que ver con medidas de bioseguridad, de higiene y de permanencia de aves está siendo muy fuerte, ¿verdad? Nosotros estamos sugiriendo a nuestros socios y a los productores en general, básicamente, eliminar las aves de corral
que tengan en la finca, por más alejadas que estén, hasta que esta contingencia tan grave bueno, pueda solucionarse. Y los que no puedan eliminar por una cuestión de supervivencia o de consumo, tienen que alejar lo máximo posible. Y el personal que está en contacto con cerdos no puede estar bajo ningún concepto en contacto con las aves. Cuando hablamos de mecanismos de bioseguridad, justamente también lo venimos hablando en lo que son las granjas avícolas de nuestro país. También ellos nos vienen contando todo el trabajo que van haciendo justamente para tratar de prevenir que llegue, ¿verdad?, a sus establecimientos esta enfermedad. ¿Cómo es en el caso de un establecimiento porcino? Ya mencionaste el tema del aislamiento de las aves o directamente la eliminación de esas aves que se encuentran compartiendo, vamos a decirle, el mismo lugar. Pero ¿qué otras medidas se van tomando? Me imagino que también el tema de las visitas va a ir quedando restringida. O sea, van a ir restringiendo también visitas en los establecimientos. Sí, las medidas de bioseguridad para una granja avícola son las mismas que para la granja porcina. Inclusive los mismos productos de limpieza y desinfección son los que también utilizamos dentro de las granjas porcinas. O sea, se pueden equiparar absolutamente ambas, ¿verdad? Independientemente de la especie. Y, y en cuanto al tema de las aves, ¿verdad? Es un tema muy especial para nosotros, los productores porcinos, porque normalmente cuando visitamos las granjas encontramos aves, ¿verdad?, de consumo propio que están inclusive poniendo huevos dentro de una paridera, o aves que están en el techo de los corrales de cerdos. Hay algunos que procuran hacer esa división y tener el gallinero más alejado de lo que son los cerdos, pero dentro de su circuito de trabajo diario primero van a alimentar a las gallinas y luego el mismo personal entra en el galpón de cerdos utilizando la misma bota. Entonces todas esas medidas, todos esos detalles son los que hoy estamos con mucho más insistencia trabajando con nuestros socios, ¿sí? Eh, la carga operativa y la carga económica que pueda tener estas medidas de bioseguridad bien establecidas no representan un porcentaje muy importante dentro de una granja. Eso es muy bueno que se sepa, Katiuska, porque muchos pueden decir, no, pero eso es muy caro, eso es para granjas grandes. Y no es así, ¿sí? La incidencia que pueda tener en cuanto al costo es ínfima en relación al beneficio que uno tiene de trabajar correctamente la bioseguridad, que sirve no solamente, ¿verdad?, para esta variante de la gripe aviar, sino que también está el cuidado de las enfermedades virales propias del cerdo, que hacen que una granja pueda bajar absolutamente su productividad y en vez de ser positiva, sea negativa en cuanto a números, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el productor tiene que saber que el ingreso o el eventual ingreso de la gripe aviar a un establecimiento porcino pone en riesgo todo su hato, ¿verdad? Y a la vez también pone en riesgo lo que es la cadena porcina. Entonces es muy importante que estemos trabajando en equipo. Desde el sector público vemos, ¿verdad?, y felicitamos los esfuerzos que están haciendo, la campaña de control y por sobre todo de prevención, y nosotros acompañamos también desde el sector privado eso. Jorge, si hablamos también de síntomas de cerdos, estamos hablando de los mismos también que pueden presentar las aves cuando se contagian o presentan otros signos que podrían alarmar o alertar a los productores. Sí, los síntomas en cerdos son eventualmente presencia de fiebre, ¿sí? Como le decimos nosotros en las granjas porcinas, el famoso yucu-A, que es una forma de respirar de manera muy agitada, es como que le falta aire al cerdo, que si bien el cerdo no suda y su regulación de temperatura se da a través de la autorregulación, utiliza la entrada de aire por la boca para refrigerarse. Justamente ese jadeo excesivo significa que hay una presencia de exceso de temperatura, fiebre. También se da a través de estornudo y tos. Es como una gripe humana, también es la gripe que suelen tener los cerdos o neumonía en algunos casos. Entonces son básicamente esos mismos síntomas. De ahí la importancia que si en una granja se dan estos síntomas, nosotros tenemos los antibióticos y los medicamentos para tratar esos síntomas. Pero si no hay una reacción positiva ante la medicación,
rápidamente hay que ponerse en contacto con la autoridad competente para hacer los análisis respectivos, o mejor aún, si un productor eh, tiene la presencia de estos síntomas y ya quiere asegurarse y darle participación a la autoridad para que se pueda hacer un muestreo, ¿verdad? Y los análisis, eso es mucho mejor y va a prevenir a lo mejor resultados peores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en las granjas de cerdo, ese tipo de síntomas, ¿sí? ¿Pasa lo mismo con los cerdos que con las aves, que cuando tienen o son detectados focos o casos positivos deben ser sacrificadas? En el caso de la gripe aviar, básicamente sí, porque no tenemos una medicación para ese tipo de influenza. Entonces, así como de manera preventiva se hacen las aves, en los cerdos probablemente también haya que hacer eso mismo, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía como que antecedentes o sobre qué proyectarnos en cuanto a eso en nuestro país. Tampoco en la región, ¿verdad? Con cerdos. Pero hasta ahora, todo tipo de influenza eh, que ataca a los cerdos con una medicación adecuada, hoy es paliada 100% y se pueden solucionar esos problemas, ¿verdad? Pero en el caso del cerdo vamos a tener que evaluar si es que hay alguna reacción positiva a una medicación existente o no. Bueno, entonces de manera preventiva el sacrificio, así como se hace en países o zonas del mundo en donde hay peste porcina clásica o peste porcina africana, con más énfasis, ¿verdad? A nivel regional o a nivel mundo, vos que hablas también con otros presidentes o con otros productores de diferentes puntos, ¿qué están haciendo también ellos en cuanto a justamente tratar de concienciar a demás productores, o qué medidas se están tomando? Ya hubieron casos de contagio de gripe aviar en cerdos, al menos regionalmente. ¿Qué sabes acerca de eso? A nivel Latinoamérica podemos decir de que eh, l- el- todo lo que se hizo y lo que se viene haciendo ya para prevenir el ingreso de la peste porcina africana sirve y es muy válido justamente para también trabajar lo que es la gripe aviar, el ingreso, con el atenuante de que el ingreso de la gripe aviar se puede dar por la migración de aves, inclusive, ¿verdad? Silvestres. Entonces, el, el problema es mayor. Pero todo lo que se viene haciendo hoy con lo que tiene que ver con prevención, con campañas de concienciación y de comunicación, para que la población y los productores estén al tanto, está muy bueno porque se compenetran perfectamente. También en países de Latinoamérica y de Centroamérica especialmente, las medidas de bioseguridad y de control de ingreso en granja es lo que se está de alguna manera intensificando. Hay que ser muy celoso, muy exigente con lo que pasa en nuestras granjas, ¿verdad? Porque donde sí tenemos nosotros un control absoluto es de lo que pasa en nuestras granjas, en nuestras fincas. Entonces el productor tiene que llevar registro de lo que entra, lo que sale, y tiene que ser muy celoso de darle ingreso hoy día a cualquier tipo de personas o de vehículos externos. La recomendación siempre es que es muy difícil evitar eso, pero entonces hay que crear un área de recepción hasta donde solamente se pueda ingresar, ya sea clientes o proveedores. Y desde ahí se hacen todas las operativas sin que haya un acercamiento a los galpones, ni de engorde, mucho menos la maternidad. Entonces, de esa manera, ahí hay un espacio importante. Esa es una muy buena medida de prevención, y utilizar los productos para la desinfección, tanto del que entra como del que sale, ¿sí? Se prepara en una mochilita, tenemos nuestro dispenser y vamos desinfectando todo lo que entra y todo lo que sale. Eh, Además de que eso también, siempre le digo a los productores, eh, demuestra que nosotros estamos trabajando con mucha seriedad. Le da un estatus a la granja, ¿verdad? Que está en línea con lo que es lo que sugiere las mejores prácticas de producción porcina y que se trabaja realmente de manera seria.